La mañana era tan silenciosa que incluso el paso de las hojas en el alféizar parecía tener algo que decir. Siebansin, con la frente apoyada ligeramente en la ventana del coche, mantenía la mirada perdida entre las siluetas difusas de los edificios. No sabía si el temblor en sus manos era por nerviosismo o simplemente por el frío de su propia decisión. Nadie le había enseñado cómo se firmaba un matrimonio que no nacía del amor, pero ella lo hizo igual, con la pulcritud de quien cumple con un deber, no con la certeza de quien sigue al corazón. El papel aún estaba tibio cuando lo recibió. La tinta fresca, el nombre de un extraño, y al fondo, un murmullo de algo parecido a la resignación. Su tía, con voz disfrazada de entusiasmo, le había recordado que aquel hombre no era cualquiera, que su perfil era perfecto, que debía aprovechar la oportunidad. Ella solo asintió, porque discutir no tenía sentido, y el cansancio en su pecho ya había ganado muchas batallas. Al otro lado del mostrador, Luo Chen no parecía incómodo. Tenía la postura recta, la mirada medida, como si llevar un traje y comprometerse con una desconocida formara parte de su rutina habitual. Le ofreció una sonrisa breve, sin adornos, como quien entrega una llave sin preguntar para qué sirve. En su primer cruce de palabras, ni uno preguntó por la historia del otro. Era como si ambos entendieran que no hacía falta. Que aquello no era más que un contrato temporal, un paso táctico en algo mucho más grande que el amor. Y sin embargo, hubo un instante, uno apenas perceptible, en el que ella notó un brillo tenue en los ojos de él cuando la llamó por su nombre. No fue afecto, pero tampoco indiferencia, ella se dijo que sería solo por 2 años. Después, cada quien volvería a su camino. Era un acuerdo limpio, sin condiciones emocionales. Pero mientras él conducía por las calles de regreso, ella no pudo evitar observar su perfil, ese gesto leve de quien oculta algo más de lo que muestra. Entraron en el apartamento con la misma solemnidad con la que 2 desconocidos comparten un paraguas bajo una tormenta inesperada. Él le ofreció un juego de llaves, ella lo aceptó sin decir palabra. En la cocina, el silencio pesaba, pero no dolía. Esa noche, dormidos en habitaciones separadas, hubo en ambos una sensación de pausa, como si la vida, por un momento, les pidiera que respiraran antes de continuar. Ella se acostó mirando el techo, los dedos entrelazados sobre el pecho, preguntándose si ese desconocido tendría sueños, si recordaría el nombre que ella apenas pudo pronunciar, y mientras la ciudad seguía girando, sin saberlo, 2 soledades acababan de firmar el inicio de una historia que, aunque mal comenzada, estaba destinada a dejar huella. A la mañana siguiente, la luz del sol filtrada por las cortinas no logró disipar la sensación de irrealidad que flotaba en el aire. Siebansin se preparó en silencio, como si cada movimiento tuviera que ser contenido, medido, sin provocar ondas en un lago que aún no se ha asentado. En la cocina, el vapor del café se elevaba lentamente, entrelazándose con sus pensamientos dispersos. No había conversación, pero tampoco incomodidad. Luo Chen le ofreció un vaso de leche tibia, y ella lo aceptó con un leve asentimiento, sin necesidad de palabras. Había en él una cortesía distante, casi mecánica, que sin embargo no resultaba fría. Era más bien la forma de alguien que ha aprendido a mantenerse siempre a salvo, incluso en los gestos más simples. Ambos se movían por el mismo espacio con una sincronía accidental. Como 2 desconocidos que han coincidido en una estación de tren, esperando distintos destinos pero compartiendo el mismo banco. A veces, los ojos de él se posaban en los de ella con una pregunta muda, pero antes de que pudiera formarse, se desvanecía. En algún momento del día, ella se encontró frente al espejo, observando su reflejo con la curiosidad de quien aún no reconoce del todo a la persona que ve. Llevaba un anillo en la mano izquierda, ligero pero cargado de un significado que todavía no sabía si quería asumir. No lo quitó, pero tampoco lo tocó. Más tarde, mientras caminaban juntos hacia el ascensor, alguien reconoció a Luo Chen y lo saludó con deferencia. Bansin notó cómo él bajaba ligeramente la mirada, como si quisiera evitar presentaciones. En lugar de sentirse ofendida, ella entendió. No era desprecio, era protección. O tal vez, temor a revelar algo más. En la tarde, se separaron sin ninguna promesa. Él le dijo que volvería tarde, y ella simplemente asintió. En el pasillo del edificio, el eco de sus pasos la acompañó durante varios segundos, y cada uno parecía llevarse consigo una parte de su duda. De regreso al apartamento, Bansin se sentó en el sofá con las piernas encogidas, envuelta en una manta ligera que olía a lavanda. Pensó en su madre, en las decisiones que una mujer toma cuando elige con quién caminar. Aunque no sepa aún si es el camino correcto, la noche cayó sin anunciarse. En el umbral de la puerta, Luo Chen volvió. No dijo si su día fue largo, ni preguntó por el de ella. Pero al pasar junto a ella, dejó sobre la mesa una pequeña bolsa de papel. Dentro, un bollo de arroz envuelto con cuidado, aún tibio. No era un gesto romántico, pero era algo. Ella no dijo gracias. Solo lo miró, y por primera vez, sintió que tal vez, entre tantas cosas no dichas,
Se estaba construyendo un lenguaje más profundo, más verdadero. El ascensor descendía lentamente, como si el tiempo mismo se resistiera a avanzar. Luaochen mantenía la espalda recta, los ojos fijos en el reflejo de la pared metálica. Pero sus pensamientos vagaban por un lugar más profundo, más turbio. A su lado, Xie sostenía un portadocumentos con ambas manos, sin mirarlo, con la misma tensión contenida de quien camina sobre una cuerda fina. El edificio de la empresa parecía más frío que de costumbre. Los pasos de ambos resonaban con una cadencia medida sobre el suelo de mármol, interrumpidos ocasionalmente por saludos formales y sonrisas educadas. Nadie lo mencionó, pero algo flotaba en el ambiente, una vibración sutil que se desliza por los pasillos cuando los secretos empiezan a pesar más que las palabras. En su oficina, Luaochen se detuvo frente a la ventana sin abrir las persianas. Observó la silueta de la ciudad a través del cristal, difuminada por la condensación. Detrás de él, un informe quedó sobre la mesa, abierto justo en la página donde las cifras ya no cuadraban. Xie Banxin, desde el otro lado del cristal interior, lo miraba con una mezcla extraña de distancia y reconocimiento. Era como si, en ese instante, él estuviera más lejos que nunca, pero al mismo tiempo, más claro. Se preguntó cuántas capas puede ocultar un ser humano antes de olvidarse de quién es. Una llamada interrumpió ese instante suspendido. Él respondió con voz baja, casi indiferente. Ella no escuchó las palabras, pero leyó la rigidez en sus hombros, la pausa exacta en que contuvo la respiración antes de colgar. Fue un gesto mínimo, pero suficiente. Más tarde, en la sala de juntas, todos los presentes esperaban una decisión. Él la anunció con firmeza, pero su mirada no se cruzó ni una vez con la de ella. En el cuaderno de Banxin, una nota sin terminar se quedó como estaba, sin propósito, sin punto final. Esa noche, él regresó más tarde de lo habitual. Dejó las llaves en el cuenco de cerámica junto a la puerta, un gesto repetido que solía sonar rutinario, pero que esta vez pareció llevar el peso de un día entero. Banxin, en la cocina, apagó el fuego sin decir nada, y colocó 2 platos en la mesa, sin esperar si se sentaría. La cena fue breve. El sonido de los cubiertos marcaba el ritmo de una conversación que no sucedía. Afuera, la lluvia comenzaba a tamborilear sobre las ventanas con la delicadeza de un lamento. Antes de irse a dormir, ella se detuvo en el pasillo. Lo observó mientras él revisaba algo en su teléfono, su rostro iluminado por la pantalla, ajeno. Pensó en lo fácil que es construir una rutina, y lo difícil que es confiar. No preguntó. No reclamó. Solo apagó la luz del pasillo y se fue en silencio. Esa noche, los sueños de ambos estuvieron llenos de voces que no se pronunciaron y verdades que aún no se atrevían a asomarse. El pasillo estaba en penumbra, envuelto por la luz cálida de una lámpara olvidada en una esquina. La casa dormía, pero no todos en ella. Desde la puerta entreabierta del dormitorio llegaba el rumor apagado de una respiración irregular, de esas que apenas rozan el silencio pero lo alteran. Xie Banxin se incorporó despacio, con el cabello desordenado y la mirada perdida en el techo. No había tormenta, pero en su interior, todo crujía como si el viento golpeara cristales viejos. Se frotó los brazos con las manos, buscando un calor que no venía del cuerpo, sino de algo más profundo que no podía nombrar. Caminó hasta la cocina, no para beber agua, sino para detenerse frente al fregadero vacío y escuchar el goteo que nadie había reparado. A veces, los sonidos más mínimos son los que más pesan. En el salón, la chaqueta de Luaochen seguía colgada sobre el respaldo de la silla, como si esperara que alguien la recogiera, o como si marcara un lugar que ya no era suyo. Él, sin embargo, no estaba en el sofá, ni en la habitación contigua. Había salido temprano, quizá por trabajo, quizá por costumbre, quizá para no tener que decir nada. Banxin se sentó con la taza aún vacía entre las manos, como si contener algo, aunque fuera aire caliente imaginario, la ayudara a no venirse abajo. Sabía que no debía buscar respuestas en los objetos ni en las habitaciones vacías, pero aún así, su mirada volvía una y otra vez a las mismas esquinas, como esperando que el silencio finalmente hablara. En la tarde, la empresa parecía más bulliciosa que nunca. Y a la vez, más indiferente. Rina caminaba con paso firme entre los pasillos, pero sus ojos evitaban cruzarse con los de otros. No por altivez, sino porque en esa jornada, cada gesto era una lucha por sostenerse. Tenía en la mano un sobre con papeles importantes, pero pesaba más el recuerdo de una conversación interrumpida. En una de las salas, la modelo del desfile anterior estaba sentada, con una expresión tensa. A un lado, un asistente hablaba sin parar, mientras otro ajustaba luces. Todo seguía como si nada hubiera ocurrido, como si nadie supiera la verdad que flotaba justo por debajo de la superficie. Cuando Luaochen apareció, su presencia no rompió el momento, solo lo intensificó. Su traje, impecable. Su mirada, afilada. Pasó junto a Rina sin una palabra, pero con un gesto casi imperceptible,
Como quien acaricia el filo de una herida abierta. Esa noche, en el estudio, Bansin revisaba una y otra vez el diseño que días atrás había defendido con tanta pasión. Las líneas seguían ahí, firmes, elegantes. Pero había algo que ya no encajaba. Como si lo que antes brillaba ahora se escondiera bajo una pátina de sospecha. Fuera, la lluvia comenzaba a caer con esa tristeza serena que solo conocen las ciudades grandes al anochecer. Cada gota parecía marcar un segundo de espera, una pausa en un relato que aún no encontraba desenlace. Ella apagó la luz del escritorio sin cerrar los documentos. Como si quisiera dejar abierta una puerta, no solo en papel, sino también en el corazón, porque, a veces, lo que se oculta no está en lo que se dice, sino en lo que se deja de mirar. La noche había caído como una cortina pesada, cubriendo con su sombra cada rincón del apartamento. La lámpara de pie, encendida desde hacía horas, arrojaba una luz cálida pero tenue, suficiente apenas para distinguir los contornos de los muebles. En ese ambiente suspendido, cada silencio parecía tener peso propio. Bansin estaba sentada al borde del sofá, con una manta sobre las piernas y los dedos entrelazados, inmóviles sobre la tela. A su lado, la televisión estaba encendida pero sin volumen. Las imágenes cambiaban, rápidas y brillantes, como si no le pertenecieran a su mundo. No era la falta de palabras lo que más dolía, sino la falta de dirección. Había algo en el modo en que Aochen evitaba mirarla directamente desde hacía días, como si al hacerlo, algo dentro de él pudiera resquebrajarse sin remedio. Él no se ausentaba por completo, pero tampoco estaba presente del todo. Era una presencia tenue, como la luz de esa lámpara, no ciega, no guía, solo acompaña sin tocar. Al otro lado de la habitación, Aochen pasaba las páginas de un cuaderno con lentitud, sin leer realmente. Cada vez que levantaba la vista, encontraba a Bansin en la misma postura, como si el tiempo se hubiese congelado solo para ella. No se atrevía a decir nada. Temía que cualquier palabra mal colocada hiciera más daño que el propio silencio. En algún momento, ella se levantó con movimientos suaves, casi etéreos, y se dirigió a la cocina. El sonido del agua cayendo en el vaso rompió brevemente el aire espeso. Se quedó allí un momento más, observando cómo el vapor se deslizaba en espirales apenas visibles. Cuando regresó, Aochen ya no estaba en el sofá. Su ausencia era discreta, pero perceptible, como un hilo cortado en medio de un tejido. Sobre la mesa, sin embargo, había dejado algo, una servilleta doblada con esmero, y encima, una piedra pequeña, opaca, sin valor aparente, pero reconocible para ella. Era la piedra principal. No hubo sobresalto, ni lágrimas. Solo un parpadeo más largo de lo habitual, y una exhalación profunda que se perdió en la penumbra. Lo entendió todo, sin necesidad de explicaciones. Se sentó, una vez más, esta vez no en espera, sino en aceptación. La verdad no se había dicho, pero había hablado, y mientras fuera la ciudad seguía su curso indiferente. Dentro de esas cuatro paredes se tejía algo que ni el tiempo ni el ruido del mundo podrían borrar. Una certeza muda, que a veces, amar a alguien no significa quedarse, sino darle la oportunidad de no huir. La mañana se derramaba lentamente por las ventanas como un susurro de oro pálido, sin apuro. Bansin caminaba por el pasillo descalza, con pasos lentos y medidos, como si cada baldosa guardara un recuerdo que no quería pisar con brusquedad. Llevaba entre sus dedos una taza humeante que no pretendía beber, solo calentar las manos, como quien busca un ancla. En la cocina, el silencio no era absoluto, pero lo parecía. Solo el leve zumbido del refrigerador y el murmullo lejano del tráfico componían una banda sonora invisible, casi espiritual. Aochen estaba de pie, con la espalda ligeramente encorvada sobre el fregadero, lavando una sola taza como si fuera un objeto frágil, irreemplazable. Ninguno de los dos se apresuraba a romper el equilibrio suspendido entre ellos. No era incomodidad lo que se respiraba, sino algo más difícil de nombrar: respeto, miedo, o tal vez una ternura contenida que aún no encontraba salida. Ella se detuvo junto a la mesa. Su taza se apoyó con un leve tintineo sobre el cristal, pero él no giró. En vez de palabras, se intercambiaban pausas, respiros largos, gestos apenas perceptibles. El modo en que ella alisaba con los dedos una arruga inexistente del mantel. La manera en que él enjuagaba la taza por segunda vez, sin necesidad alguna. Era evidente que ambos estaban buscando algo, pero no en el otro, sino en sí mismos. Una certeza, una forma de decir sin hablar: estoy aquí, aún estoy aquí. Cuando por fin Aochen se volvió, sus ojos se cruzaron por apenas un instante. Lo suficiente para que ella notara el cansancio en su mirada, no físico, sino emocional. Como si llevara días conversando consigo mismo sin llegar a ninguna conclusión. Ella apartó la mirada primero. Se sentó, cruzó las piernas con suavidad, y apoyó la barbilla sobre la mano. Afuera, un pájaro se posó en el alféizar durante un par de segundos, y luego se fue. Ese movimiento efímero pareció encerrar todo lo que ambos habían querido decir. Aochen se acercó,
Dejó la taza en el escurreplatos, y con un leve roce en su hombro al pasar, salió de la cocina. No se miraron otra vez. No hacía falta, en esa casa donde todo parecía detenido, la única certeza era que algo había cambiado. No de forma violenta, sino como cambia el aire antes de llover. Una anticipación callada. Una tregua tácita. Una espera que aún no sabe si es esperanza o despedida. El cielo amanecía cubierto de nubes densas, como si el día hubiese decidido no mostrarse por completo. En el estudio, las paredes blancas reflejaban una claridad tenue que parecía suspendida en el tiempo. Como si el sol dudara en entrar, Rina permanecía de pie frente al tablero de diseño. Su cuerpo apenas inclinado hacia adelante, como si las líneas del papel exigieran una reverencia. Entre sus dedos, el lápiz se movía con lentitud, pero no dibujaba. Solo trazaba contornos invisibles, repetidos, como si buscara en la textura del papel una respuesta que no encontraba en sí misma. A su lado, una bandeja con café ya frío reposaba sin tocarse, testigo mudo de una mañana larga. En algún rincón, el sonido intermitente de un ventilador rompía la quietud con su cadencia monótona, demasiado constante para ser notada. A la distancia, Aochen la observaba. No desde la puerta, sino desde el umbral de sus propias dudas. Tenía las manos en los bolsillos y el gesto contenido de quien quiere decir algo pero se impone silencio. No quería interrumpirla. No podía. Ella giró ligeramente el cuello, como si hubiera sentido el peso de su mirada antes que el sonido de sus pasos. No se saludaron. No lo necesitaban. El tiempo entre ellos se había vuelto otro lenguaje. Uno hecho de gestos, pausas y ausencias. Cuando por fin sus ojos se encontraron, no hubo reproche ni alegría, solo una especie de reconocimiento silencioso. Una tregua tácita. Él dio un paso adelante, como quien cruza una línea invisible. Ella no se movió. En el centro del escritorio, un nuevo boceto se deslizaba bajo su mano. El diseño era simple, casi austero, pero en sus trazos había una sinceridad dolorosa, una belleza sin adorno. Era como si, por primera vez en días, estuviera dibujando desde dentro. Él se acercó, tomó el lápiz y añadió una sola línea, suave, como quien roza el hombro de alguien dormido. Ella no protestó. Miró la modificación y por un instante su expresión se suavizó. Luego asintió apenas, como si esa línea hubiera dado sentido al resto. No hablaron de lo que había pasado, ni de lo que vendría. Pero en ese estudio lleno de borradores, silencios y café sin beber, había algo que volvía a construirse. No con palabras, sino con una calma compartida. Con un lápiz compartido. Con un diseño que, sin saberlo, hablaba de los dos. La ciudad, aún envuelta en la luz difusa de la tarde, parecía retener el aliento. En el vestíbulo amplio del edificio, los pasos de Rina resonaban con un eco suave, como si incluso el suelo se mostrara cauteloso ante su presencia. Llevaba consigo una caja de muestras, pero sus dedos, normalmente firmes, temblaban con una inquietud apenas perceptible. Luaochen la esperaba en lo alto de la escalera, apoyado con aparente despreocupación contra la barandilla. Sus ojos, sin embargo, seguían cada movimiento con una intensidad muda, como si buscaran más allá de lo visible, una verdad oculta tras los gestos cotidianos. Cuando sus miradas se cruzaron, el momento se volvió denso, pero ninguno dijo nada. Él la acompañó en silencio, los dos avanzando por el pasillo como si temieran que cualquier palabra pudiera romper el delicado equilibrio de ese instante. En la sala de exhibición, las vitrinas ya estaban preparadas, iluminadas con una luz blanca y limpia, casi quirúrgica. Rina abrió la caja. Colocó con cuidado cada pieza en su lugar, como si con cada joya intentara recomponer algo que dentro de ella se estaba fragmentando. A su lado, Aochen fingía revisar unos documentos, pero sus ojos no leían. Estaban clavados en la forma en que ella rozaba las piedras preciosas, en cómo evitaba mirarlo directamente, en la manera en que su respiración se volvía más corta ante ciertas palabras que él no pronunciaba. En un instante breve, casi sin querer, una pieza cayó al suelo. Rina se agachó de inmediato, pero sus manos tardaron un segundo más de lo necesario en recogerla. No por torpeza, sino porque algo, en el reflejo del cristal, la había descompuesto por dentro. Aochen, sin acercarse, murmuró su nombre con suavidad, casi como una pregunta. Ella se irguió, sonrió como quien ya no tiene fuerzas para fingir, y desvió la conversación hacia el montaje de la exposición, como si ambos no supieran que en realidad hablaban de otra cosa. Fuera, comenzaba a lloviznar. Las gotas golpeaban suavemente los ventanales, y ese sonido rítmico y constante parecía marcar el compás de todo lo que no se decía. Rina, al observar la lluvia, parpadeó con fuerza. No por la luz, sino por el nudo que empezaba a formarse en su garganta. Mientras tanto, Aochen recogió una servilleta doblada de la mesa, sin razón aparente, y la guardó en su bolsillo como si aquel gesto pudiera preservar lo que entre ellos comenzaba a disolverse. Ninguno de los dos habló más.
Pero en la forma en que compartieron el silencio, se escuchaba claramente el peso de una duda que crecía. No dicha, no confirmada, pero tan presente como la lluvia que seguía cayendo detrás del cristal, el ascensor ascendía lentamente, como si incluso el edificio mismo percibiera la tensión que flotaba en el aire. Rina, con los brazos cruzados sobre el pecho, no miraba el reflejo frente a ella. En lugar de eso, sus ojos se perdían en el suelo metálico, como si buscara una respuesta que se le había escapado horas atrás. Cuando las puertas se abrieron, un pasillo silencioso la recibió. Caminó despacio, sus pasos amortiguados por la alfombra gruesa. Mientras a lo lejos se escuchaba el zumbido apagado de un proyector encendido. Aquella oficina, que tantas veces había pisado con firmeza y orgullo, ahora le parecía ajena, como si la hubiera habitado otra versión de sí misma. Al entrar, encontró a Ochen de pie, con la espalda recta y la mirada fija en la pantalla. No se giró al oírla, pero algo en su mandíbula, levemente tensa, indicaba que su presencia no había pasado desapercibida. Ella se quedó quieta, sin saber si debía hablar o simplemente observar, como quien contempla las ruinas de algo que ya ha comenzado a derrumbarse. Sobre la mesa, unos papeles estaban dispuestos con una precisión casi quirúrgica. Entre ellos, uno parecía fuera de lugar, apenas desalineado, como una nota discordante en una melodía perfectamente escrita. Rina lo notó, pero no lo tocó. Tan solo lo contempló, como quien intuye que ese leve desorden puede encerrar una verdad demasiado pesada. Ochen finalmente habló, con una voz neutra, midiendo cada palabra como si cada sílaba pudiera encender un incendio. Pero Rina no respondió. Caminó hacia la ventana, apoyó la mano sobre el cristal frío, y observó cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una a una, como estrellas artificiales que no podían guiarla a ninguna parte. La distancia entre ellos se llenó de objetos, una silla ligeramente girada, una lámpara encendida sin necesidad. Un vaso con agua medio lleno. Pequeños signos de una vida que seguía su curso, incluso cuando el alma parecía detenerse. Él la observó en silencio. No sus ojos, sino su espalda, sus hombros algo caídos, la rigidez de su cuello. Y comprendió, sin necesidad de explicaciones, que algo en ella se había quebrado, aunque no hiciera ruido al caer. El reloj marcó una hora cualquiera, pero ninguno de los dos se movió. Ella acarició, casi sin darse cuenta, el borde de la cortina. Él, sin querer parecer brusco, apagó el proyector con un solo clic, sumiendo la habitación en una penumbra que no molestaba, sino que envolvía, y así, con los corazones latiendo despacio pero pesadamente. Permanecieron en esa escena sin palabras, donde la ausencia de gestos decía mucho más que cualquier confesión. Afuera, la noche se instalaba, indiferente y vasta, como si supiera que dentro, dos mundos se estaban separando sin escándalo, pero con una ternura irreparable. El silencio que quedó en el despacho no se disipó del todo. Se había instalado en la ropa, en las paredes, incluso en el aire que respiraban. Rina salió sin cerrar la puerta por completo, como si no supiera si debía volver a entrar. El pasillo parecía más largo que antes, más frío, más hueco. Sus pasos resonaban levemente sobre el suelo brillante, y en cada paso se desprendía una parte de la firmeza con la que había llegado. Al doblar la esquina, una ráfaga suave de aire acondicionado le acarició el rostro, casi como una caricia involuntaria, tan ligera que solo hizo más evidente la ausencia de todo lo demás. Abandonó el edificio sin mirar atrás, como si temiera que un solo vistazo pudiera desmoronarla. Afuera, el mundo continuaba con su rutina indiferente. El tráfico, las luces de neón parpadeando en los escaparates, los sonidos apagados de la ciudad que ya no le pertenecía del todo. Mientras tanto, dentro de la oficina, Ochen permanecía inmóvil frente al cristal, observando su reflejo más que la ciudad. No buscaba respuestas, sino una forma de detener ese temblor sutil que se había instalado en sus dedos. El vaso de agua, aún intacto sobre la mesa, temblaba ligeramente, como si también sintiera que algo se estaba desvaneciendo. La lámpara sobre el escritorio arrojaba una luz cálida, casi dorada, que envolvía los objetos como si tratara de aferrarse a un instante que ya no existía. Los papeles seguían allí, pero ya no importaban. Lo que importaba se había ido con ella, en silencio, sin acusaciones ni despedidas, en un apartamento distante. Rina se descalzaba sin prisa, dejando los zapatos perfectamente alineados junto a la puerta, como siempre. El gesto era automático, pero sus manos tardaron unos segundos más de lo habitual en soltarlos. Se quedó quieta en el umbral, sin encender la luz. Dejando que la penumbra del anochecer llenara el espacio, avanzó por el salón, acariciando el respaldo del sofá con los dedos, sin intención real de sentarse. Cada rincón de la casa parecía igual, pero levemente desplazado, como si un sutil movimiento tectónico hubiera alterado todo apenas lo suficiente como para hacerlo extraño. El sonido de un reloj marcando los minutos se convirtió en la única compañía. Se acercó a la ventana y descorrió levemente la cortina. Desde allí, podía ver algunas ventanas encendidas en los edificios cercanos. En cada una vida ajena seguía su curso.
En la suya, solo quedaba la sensación de algo suspendido, sin forma ni nombre. En su rostro no había lágrimas, ni expresión visible de dolor, pero sus ojos tardaron demasiado en parpadear, como si cada pestañeo fuera una despedida. No de alguien, sino de una certeza que ya no volvería. La tarde se filtraba por los ventanales como un velo pálido, extendiéndose sobre los muebles con una delicadeza casi ritual, como si el sol supiera que no debía irrumpir, sino apenas rozar. La cocina, normalmente ajena a cualquier solemnidad, había adquirido el peso de un escenario contenido, donde cada objeto parecía guardar la respiración. Él se inclinó ligeramente, sin hacer ruido, abriendo con cuidado el envoltorio de papel encerado que protegía los ingredientes que había traído. No buscaba sorprender, ni impresionar, ni reparar algo. Solo quería estar presente, ocupar el espacio de una ausencia que no se atrevía a nombrar. Sus movimientos eran lentos, meticulosos, casi reverenciales. El cuchillo resbalaba sobre la piel del vegetal con una suavidad ensayada, y el agua hirviendo emitía un murmullo leve, apenas audible entre el zumbido distante del tráfico y el canto apagado de un pájaro que aún se resistía al anochecer. De vez en cuando, levantaba la vista hacia la puerta que seguía entreabierta, como si esperara que una figura familiar cruzara el umbral sin previo aviso, con la naturalidad de quien pertenece al lugar. Pero la casa seguía en silencio, y su espera no era impaciente, sino resignada, como quien ha aprendido que algunos regresos no tienen hora. Sobre la mesa, colocó 2 platos, aunque sabía que uno de ellos probablemente no se usaría. No lo hizo por cortesía, ni por costumbre, sino por un impulso íntimo que no necesitaba justificación. En su mundo silencioso, el gesto era una forma de esperanza. Afuera, la luz comenzaba a perder fuerza, y el cielo se iba tiñendo de azul oscuro con matices de púrpura. Encendió una lámpara pequeña, no para iluminar, sino para suavizar la sombra que caía sobre sus propios pensamientos. No comió de inmediato. Se quedó sentado frente al plato, con los codos apoyados suavemente en la mesa, observando el vapor que se elevaba en espirales lentas, como si cada curva de aire le susurrara algo que no alcanzaba a descifrar. Y en ese momento, sin anuncio, sin preámbulo, escuchó el sonido leve de pasos al otro lado del pasillo. No se giró enseguida. Cerró los ojos por un segundo, como si necesitara confirmar con los sentidos antes de enfrentarse a la realidad. La puerta se abrió con un leve chirrido, y un par de ojos cansados cruzaron con los suyos. No dijeron nada. No hacía falta. En el centro de aquel pequeño comedor, donde los objetos cotidianos ahora parecían relicarios de algo más profundo, se cruzaron 2 almas que no se habían buscado, pero que habían coincidido en la hora exacta de la fragilidad compartida. No hubo sonrisa. No hubo promesas. Solo la aceptación silenciosa de que, por unos minutos, por una cena sencilla, podían ser compañía. La cena se fue apagando lentamente, no tanto por el paso del tiempo, sino por la forma en que el silencio se había asentado entre ellos, como una neblina suave que no incomoda, pero cubre. Nadie contaba los minutos, ni miraba el reloj, como si los acontecimientos hubieran perdido su urgencia, dejándoles solo con lo esencial, la presencia del otro y la quietud de lo compartido. La niña, con los ojos aún pesados por la jornada, se había quedado dormida en el sofá, con la cabeza ladeada y los dedos todavía aferrados al borde de una manta que no había alcanzado a cubrirla por completo. Sus respiraciones, lentas y rítmicas, eran el único sonido constante en la habitación. Él se levantó primero, no con prisa, sino con el respeto silencioso de quien no desea alterar un equilibrio frágil. Se acercó a ella, y con movimientos tan suaves que apenas parecían existir, acomodó la manta sobre sus hombros, rozando con los nudillos el contorno de su mejilla, no como gesto de ternura, sino como una confirmación muda de que estaba ahí, protegiendo algo que no se le había pedido cuidar. La mujer observaba desde la distancia, con los brazos cruzados, no por frío, sino por una mezcla de contención y costumbre. Había aprendido a leer los gestos, a no buscar respuestas inmediatas, a encontrar consuelo en lo que no se dice. Sus ojos no eran duros, pero sí cautelosos, como si hubieran visto demasiado para entregarse a la dulzura sin condiciones. Cuando él volvió a la cocina, no recogió los platos de inmediato. Se detuvo frente al fregadero, apoyando ambas manos sobre la encimera, como si necesitara ese punto fijo para no ceder al peso de todo lo que no había dicho. La luz del extractor proyectaba una sombra alargada que parecía dividirlo en 2. Lo que mostraba y lo que escondía. Ella entró después, casi de puntillas, como si intuyera que el momento no admitía interrupciones bruscas. No intercambiaron palabras. Solo se quedaron ahí, cada uno a un lado de la estancia, unidos por una distancia extrañamente íntima. Él alzó la vista un instante, y sus ojos se encontraron en un cruce breve pero honesto, sin disfraz ni cálculo. No hubo reproches. Tampoco promesas, solo una especie de tregua tácita, nacida no del entendimiento, sino del cansancio, del deseo de dejar de luchar por un rato.
Afuera, la noche seguía avanzando, indiferente, desplegando su manto oscuro sobre una ciudad que dormía ajena a aquella escena tan sencilla como imposible de olvidar, y en ese instante, entre el sonido de un grifo goteando y el crujir leve de la madera vieja, lo único que quedó fue la certeza de que, a veces, el amor no necesita grandes gestos ni palabras elocuentes. Solo una presencia que no se va. Solo una cena sin terminar. Solo dos miradas que, sin buscarlo, coinciden en el mismo punto de la herida.